La victoria de Anne de Herzel en Gracia, mi mayor objetivo es inaugurar mi propia exposición. Con su brillante carrera, logros internacionales y una imagen en constante evolución, Anne de Herzel da que hablar no solo en Turquía, sino también en toda Europa. La reconocida actriz ha vuelto a cruzar fronteras al aparecer en la portada de Grazia Italia, una de las prestigiosas revistas de moda italianas. Las fotos filtradas de la sesión de fotos de portada de Anne de Herzel se viralizaron rápidamente en redes sociales, mientras que su entrevista con la revista revela detalles impactantes sobre su carrera y sus objetivos personales. Por primera vez, la actriz ha declarado abiertamente su mayor objetivo: algún día, quiero inaugurar mi propia exposición. Una mujer que brilla tras una ruptura. Anne de Herzel terminó su relación con su pareja de toda la vida, el empresario Hakan Sabank, el mes pasado. El fin de su relación de 3 años causó revuelo en la prensa sensacionalista, con numerosas afirmaciones sobre la ruptura de la pareja. Sin embargo, Herzel, como siempre, optó por guardar silencio. No ofreció explicaciones ni publicaciones sugerentes, y en cambio, centró toda su energía en su trabajo. Tras la ruptura, la hermosa actriz regresó a la pantalla con su nuevo proyecto, la serie Aşk, Amor y Lágrimas, llamando la atención una vez más tanto por su actuación como por su estilo. La postura más decidida, madura y segura de Herzel en esta nueva era ha llamado la atención de todos. Las expresiones que utilizó en su última entrevista, en particular, fueron claros indicadores de una transformación interior. Brillo turco en la portada de Grazia Italia. Grazia Italia es una de las revistas de moda más respetadas. Sus portadas suelen presentar estrellas de Hollywood, modelos internacionales y destacados artistas europeos. En esta ocasión, una actriz turca se unió a estas figuras de élite, Anne de Herzel. La sesión fotográfica para el número de octubre de la revista se realizó en Milán. Las imágenes, que resaltaron la belleza sencilla pero elegante de Herzel, presentaron prendas de alta costura confeccionadas a medida por diseñadores italianos. Su largo vestido de seda en tonos crema y su maquillaje minimalista, en particular, reflejaban su naturalidad y elegancia a la vez. El titular de la portada de la revista era impactante. Anne de Herzel, el símbolo de la fuerza serena. Este titular era una significativa referencia tanto a su estatus en Turquía como a su visión global. La moda es el lenguaje de mis emociones. En su entrevista con Grazia, cuando le preguntaron a la actriz, ¿cuál es tu relación con la moda?, Herzel respondió con franqueza. Para mí, la moda siempre ha sido un lenguaje secreto. Expreso mis sentimientos, mis estados de ánimo y, a veces, las partes de mí que no puedo expresar con palabras a través de la moda. Estas palabras demostraron una vez más que posee alma no solo de actriz, sino también de artista. Anne de Herzel tiene una perspectiva que no limita la moda a la mera apariencia, sino que la ve como una forma de expresión. Este enfoque se considera una de las razones más importantes por las que ha atraído la atención del mundo de la moda durante años. Considera la fama como una responsabilidad, no una presión. Uno de los aspectos más impactantes de la entrevista fueron sus comentarios sobre la fama. Cuando el periodista le preguntó, «¿Ser famosa supone mucha presión? ¿Cómo equilibras la popularidad y la vida privada?», Herzel respondió. «Considero la fama como una responsabilidad, no como una presión. Poder influir e inspirar la vida de las personas me da fuerza. Reservo ciertos momentos solo para mí y mis seres queridos. Mantengo este equilibrio manteniendo este espacio privado». Esta declaración resume la forma en que Herzel lidia con la atención que la fama le ha generado a lo largo de los años. Considera su popularidad no como una carga, sino como una oportunidad para impactar a la sociedad. Esta perspectiva la ha llevado a ser descrita por sus fans como una estrella humilde. Quiero inaugurar mi propia exposición algún día. Quizás la parte más impactante de la entrevista fue cuando Anne de Herzel compartió sus planes de futuro. Cuando el reportero de la revista le preguntó, ¿tiene algún sueño pendiente?, la famosa actriz respondió sin dudarlo. Como actriz, quiero participar en un proyecto internacional donde pueda superar mis límites. Personalmente, uno de mis mayores objetivos es realizar una exposición. Esta declaración reavivó tanto su interés por el arte como su pasión por la pintura. Como es bien sabido, Anne de Herzel se graduó de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan y también siente un profundo interés por la pintura. Anteriormente ha declarado que sentarse frente a un lienzo y hablar con colores en su tiempo libre es una forma de terapia. Ahora,
aspira a seguir desarrollando esta pasión y coronarla con una exposición profesional. Una profundidad más allá de la belleza y la elegancia. Las imágenes utilizadas en las sesiones de Gracia encarnan una profundidad que trasciende la imagen previa de Herzel. Un fondo minimalista, tonos sencillos y una mirada serena, nos dicen que Hand es más de lo que se ve a simple vista. Los críticos de moda describieron las poses de Gracia como elegancia atemporal. Miles de comentarios se hicieron en redes sociales, ha combinado la elegancia italiana con la nobleza turca. Narra una historia con una sola mirada. Tiene un aire hollywoodense, pero en el fondo es muy turca. Un punto de inflexión en su vida, la inversión en sí misma. Tras la ruptura, muchos pensaron que Hand Erzel se retraería. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Se centró en redescubrirse y crecer. Aprovechó cada oportunidad que tuvo para dedicarse a su trabajo, dedicándose al arte. Según sus allegados, Erzel dedica tiempo al yoga, la pintura y los paseos por la naturaleza durante este periodo. Las tranquilas instantáneas que comparte en redes sociales son un indicio de esta nueva era. Las fotos, con el título Encuentro fuerza en la sencillez, han recibido miles de me gusta. Hacia convertirse en un rostro global. Con la portada de Gracia, Hand Erzel se ha convertido en una figura reconocida no solo en Turquía, sino también en Europa. Medios italianos publicaron sus fotos con el titular La nueva estrella del Mediterráneo. Las páginas web de moda francesas y españolas también analizaron el estilo de Erzel. Frases como sofisticación turca y elegancia natural fueron frecuentes. Esto sugiere que se ha convertido en una estrella mundial. Se interpretó como un paso significativo hacia su transformación en un icono. Su exitosa interpretación en Amor y lágrimas. Erzel, quien recibió excelentes críticas del público por su interpretación de Meira en su nueva serie Amor y lágrimas, también está experimentando un periodo de madurez actoral. Directores y críticos describen su actuación como extraordinaria por su profundidad emocional. Sus coprotagonistas afirman que Hand es extremadamente disciplinada en el set, sin dejar ningún detalle al azar. Esta actitud profesional respalda su deseo de participar en proyectos internacionales. Ser una fuente de inspiración le da fuerza. En una entrevista, Erzel afirma, poder tocar la vida de las personas e inspirarlas me da fuerza, resumiendo así los miles de mensajes que ha recibido en los últimos años. Sus fans ven su historia como un renacimiento. Más allá de su belleza, su firmeza, su superación personal y su crecimiento interior inspiran a muchos. En este sentido, Erzel no es solo una estrella de televisión, se ha convertido en un modelo a seguir. La combinación de arte y emociones. El objetivo de Erzel de inaugurar una exposición ha devuelto a la luz pública su conexión con el arte. Algunas de las pinturas anteriores de Hand presentaban la naturaleza y figuras femeninas. Como mencionó en la entrevista, a veces expresa sus sentimientos no con palabras, sino con color. Sus amigos cercanos dicen que está planeando algún día exponer sus pinturas en una exposición pública. Quizás volvamos a escuchar el nombre de Hand Erzel en alguna galería de arte en los próximos años. Reacción en redes sociales. Tras la publicación de la entrevista de Gracia, las redes sociales se llenaron de Erzel. El hashtag de Erzel Gracia se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter. Sus fans compartieron miles de publicaciones citando sus palabras. Ver la fama como una responsabilidad es una gran madurez. Esta entrevista muestra una Hand mucho más fuerte. Está lista para dar el salto a la escena mundial. En Instagram, las fotos de portada de Gracia recibieron millones de me gusta. Celebridades, colegas y muchos expertos en moda también comentaron. La marca de Hand Erzel, estética y profundidad. Hand Erzel es ahora una marca. Se sitúa en la intersección de la actuación, la moda y el arte. Detrás de cada paso que da hay una mente estratégica. Con esta última entrevista, podemos afirmar que ha entrado en la era de la Hand global. Fiel a su estilo, representa a las mujeres turcas ante el mundo con gracia y fuerza. Una puerta al futuro. Las palabras de Erzel, quiero superar mis límites en un proyecto internacional, podrían anunciar una nueva era en el futuro cercano. Se rumorea que ella y su representante están en conversaciones con productores en Europa y América. Ya han surgido rumores de que podría protagonizar una producción europea de Netflix, cuyo rodaje está previsto para 2026. Aunque aún no está confirmado, la portada de Gracia sin duda allanará el camino para este tipo de proyectos.
Del amor, un viaje al arte. La historia de Han Derzel es, en realidad, una historia de transformación. Es la historia de una mujer que emerge de la sombra del amor y brilla con luz propia. Su silencio tras su separación de Sabank fue, en realidad, un periodo de preparación interior. Ahora, ese silencio ha dado paso a la productividad, el arte y el éxito. Herzel ha demostrado que estar sola durante este periodo no es algo que temer, sino una oportunidad para redescubrirse a sí misma. Expreso mi propio mundo con color. El objetivo de inaugurar una exposición, mencionado en la entrevista, refleja su trayectoria artística. Herzel comentó: me gusta expresarme con colores, no con palabras. Porque los colores a veces se convierten en el lenguaje de mi corazón. Esta perspectiva también se percibe en su actuación. Han aporta un toque emotivo a cada personaje. Quizás por eso los papeles que interpreta llegan al corazón del público. Una estrella que brilla con su fuerza interior. Han Derzel ha tenido muchos momentos decisivos a lo largo de su carrera. Sin embargo, la portada de Gracia y esta entrevista son quizás el símbolo de su madurez. Ya no es solo una cara bonita, es una mujer que existe a través de sus pensamientos, su visión y su arte para los millones de personas que la han visto. Esto no es solo una entrevista, es un manifiesto de inspiración. Y el resultado, en el umbral de una nueva era. Con su entrevista en Gracia, Han Derzel ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. Su objetivo ya no es solo protagonizar series de televisión, es conmover al mundo con arte, moda e inspiración. Esta mujer fuerte, que se ha reconstruido, nos recuerda a cada paso. La verdadera belleza es una combinación de gracia, confianza en sí misma y valentía. Y quizás esta cita resuma el verdadero secreto tras la sonrisa de Han Derzel en la página de Gracia.